En marzo de 2020, la Reserva Federal imprimió 4 trillones de dólares en solo 8 semanas. En 2021, el Congreso envió cheques a personas que ni siquiera habían perdido su trabajo. En 2022, Rusia fue expulsada del sistema de pagos SWIFT después de invadir Ucrania. En 2023, China y Brasil comenzaron a liquidar operaciones petroleras usando yuanes. En 2024, los bancos centrales compraron más oro que en cualquier año desde 1950. Y ahora, a principios de 2026, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años es más alto que durante el pico de la crisis inflacionaria. Así que aquí va mi pregunta. ¿En qué momento una recesión deja de ser lo que debería preocuparnos? Mira, llevo más de una década manejando mi propio dinero. Tengo varios cientos de miles de dólares repartidos entre fondos indexados, bienes raíces y sí, también algo de oro. No estoy aquí para venderte pánico, ni para venderte un curso sobre cómo sobrevivir al colapso económico. Estoy aquí porque pasé los últimos 3 meses leyendo documentos reales, informes de la SEC de Bridgewater Associates, papeles de trabajo del Fondo Monetario Internacional sobre transiciones de monedas de reserva y reportes del Banco de Pagos Internacionales. Documentos que casi nadie lee porque tienen 800 páginas de lenguaje técnico incomprensible. Pero lo que encontré fue esto. No estamos entrando en una recesión. Estamos entrando en algo estructuralmente diferente. Un cambio en las reglas del dinero mismo. Y tu plan de retiro, tu 401k, fue construido para un juego que está terminando. Así que en los próximos 15 minutos voy a explicarte algo importante. ¿Cómo mueren realmente los sistemas monetarios? ¿Por qué cada señal que Ray Dalio describe en su teoría del nuevo orden mundial está parpadeando en rojo ahora mismo? Y lo que todo esto significa para cualquiera que planee retirarse en los próximos 20 años. Porque aquí está la realidad. La psicología del dinero no se trata de elegir acciones. Se trata de entender qué juego estás jugando. Y ahora mismo, la mayoría de las personas siguen jugando damas, mientras el tablero está siendo cambiado por ajedrez. Antes de continuar, ahora déjame explicarte cómo funcionan realmente los sistemas monetarios, usando una metáfora que vamos a repetir varias veces. Imagina que el sistema financiero global es como un enorme contrato de alquiler. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo firmó un contrato de alquiler con Estados Unidos. Los términos eran simples. El dólar estadounidense sería la moneda de reserva mundial. Todos comerciarían petróleo, bienes y deuda en dólares. Y a cambio, Estados Unidos mantendría una moneda estable, inflación baja y seguridad militar para mantener abiertas las rutas comerciales. Ese contrato de alquiler ha estado vigente durante 80 años. Pero aquí está el problema con los contratos largos. El propietario empieza a tomarse libertades y los inquilinos comienzan a buscar otros apartamentos. La primera gran libertad que tomó Estados Unidos ocurrió en 1971, cuando el presidente Richard Nixon cerró la ventana del oro. Ese fue el momento en que el dólar dejó de estar respaldado por algo físico y pasó a estar respaldado solo por confianza. Y durante un tiempo, la confianza fue suficiente. Estados Unidos tenía la economía más grande, el ejército más poderoso, y todo el mundo necesitaba dólares para comprar petróleo. Pero la confianza es un activo psicológico, y los activos psicológicos se deterioran cuando se abusan. Así que hablemos del abuso. La deuda nacional de Estados Unidos ahora es de 36 trillones de dólares. Eso representa 120% del PIB. Para ponerlo en perspectiva, imagina que ganas $60,000 al año, pero debes $72,000 en tarjetas de crédito. Tu relación deuda-ingreso sería la misma que la del gobierno de Estados Unidos. Ahora tal vez estés pensando, bueno, ya hemos tenido deuda alta antes. Es cierto, después de la Segunda Guerra Mundial, la deuda llegó a 106% del PIB, pero hay una diferencia enorme. En ese momento Estados Unidos tenía una población joven, una base industrial fuerte y era acreedor del resto del mundo. Hoy, Estados Unidos tiene una población que envejece. Gran parte de su manufactura está en el extranjero y el gobierno pide dinero prestado
para pagar los intereses de dinero que ya pidió prestado antes. Eso no es solo un problema de deuda. Eso empieza a parecerse más a un esquema Ponzi. La Reserva Federal ha sido ese comprador de último recurso. Cada vez que los rendimientos de los bonos del Tesoro empezaban a subir, lo que significa que nadie quería prestarle dinero al gobierno estadounidense, la Reserva Federal intervenía. Y lo hacía imprimiendo dinero para comprar esos bonos. A eso se le llama monetizar la deuda. Pero también tiene otro nombre, inflación. El problema es que este truco solo funciona si el resto del mundo sigue necesitando dólares. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Ray Dalio, el fundador del fondo de inversión Bridgewater, habla de algo llamado el gran ciclo de orden y desorden interno. La idea es simple. Cuando la desigualdad económica se vuelve extrema, las sociedades comienzan a fracturarse y los datos sobre esto son impactantes. En 2024, el 1% más rico de Estados Unidos poseía alrededor del 32% de toda la riqueza del país. Mientras tanto, la mitad inferior de la población poseía apenas el 2%. La brecha es más grande que la que existía justo antes de la Gran Depresión de 1929. Ahora bien, la desigualdad por sí sola no destruye un sistema, pero sí crea las condiciones perfectas para inestabilidad política. Y cuando un país se vuelve políticamente inestable, los inversionistas comienzan a ponerse nerviosos, especialmente cuando se trata de prestar dinero a largo plazo al gobierno. Piénsalo de esta manera. Si crees que un país podría enfrentar conflictos internos o que un gobierno podría no pagar sus deudas, no vas a querer prestarle dinero durante 10 años a cambio de un interés bajo. Y aquí es donde la psicología se vuelve interesante. Cuando estás operando algo que se parece a un esquema Ponzi, tienes dos opciones. La primera es admitirlo, reestructurar el sistema, aceptar el dolor ahora para evitar un desastre mayor después. La segunda opción es seguir alimentando el sistema, buscando nuevos compradores. Durante los últimos 15 años, entonces, ¿qué haces en su lugar? Compras oro, compras activos reales, o mueves tu dinero hacia monedas que no dependan de ese sistema político inestable. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. En 2024, los bancos centrales del mundo compraron más de 1,000 toneladas de oro. Fue uno de los niveles más altos registrados en la historia moderna. China, Rusia, India, Turquía. No están comprando oro porque lo encuentren bonito. Lo están comprando porque están saliendo silenciosamente del sistema del dólar. Ahora quizás estés pensando, bueno, llevan décadas prediciendo la muerte del dólar. Y tienes razón. Pero esta vez hay algo diferente. El tercer elemento del modelo de Ray Dalio es lo que él llama orden y desorden externo. En otras palabras, conflictos geopolíticos. Y en este momento, estamos viendo la mayor reorganización del poder global desde el final de la Guerra Fría. Cuando Rusia invadió Ucrania, Occidente expulsó a Rusia del sistema SWIFT. Ese sistema es básicamente la red global que utilizan los bancos para transferir dinero entre países. La idea era castigar a Rusia económicamente. Pero ocurrió algo inesperado. Rusia comenzó a comerciar con China usando yuanes y rublos. China y Brasil firmaron acuerdos para comerciar sin usar el dólar. India empezó a comprar petróleo ruso pagando en rupias. Y los países del Golfo, que durante décadas han vendido petróleo exclusivamente en dólares, ahora están hablando abiertamente de aceptar múltiples monedas. Esto no es una teoría, está ocurriendo ahora mismo. Y aquí viene lo más importante. Cuando utilizas el dólar como arma política, le enseñas al resto del mundo a construir un sistema financiero que no necesite el dólar. No es una conspiración, es simplemente incentivos económicos. Si un país puede ser expulsado del sistema financiero global porque no le gusta su política exterior a otro país, ese país va a crear un sistema alternativo. Y una vez que ese sistema alternativo existe, todos los que temen ser los próximos en la lista empiezan a usarlo también. Es la misma psicología de una corrida bancaria. Un banco no colapsa necesariamente porque esté quebrado. Colapsa porque la gente cree que podría quebrar, y entonces todos retiran su dinero al mismo tiempo.
Esa acción termina provocando el colapso que temían. Una profecía autocumplida. Ahora vamos a hacerlo más concreto. Imagina a una persona común. Llamémoslo David. David tiene 42 años. Tiene alrededor de $350,000 en su cuenta de retiro. Todo invertido en un fondo de fecha objetivo. Gana aproximadamente $110,000 al año. Aporta alrededor del 6% de su salario. Y su empresa agrega otro 3% adicional. Según todas las calculadoras de retiro que ha usado, David está en camino de retirarse a los 65 años, con aproximadamente $1,800,000. Suena bastante bien, ¿verdad? El problema es que esa matemática depende de tres suposiciones muy específicas. Primero, que el mercado genere un rendimiento promedio anual cercano al 7%. Segundo, que la inflación se mantenga cerca del 2 o 3%. Y tercero, que el dólar que David tenga al retirarse tenga un poder de compra parecido al dólar actual. Pero si estamos entrando en un periodo de transición monetaria, las tres suposiciones se rompen. Imagina que el gobierno estadounidense enfrenta una crisis de deuda y decide permitir una inflación más alta para reducir el valor real de esa deuda. Eso no sería algo nuevo. Es exactamente lo que han hecho muchos países a lo largo de la historia cuando no pueden pagar sus deudas. Si la inflación promedio durante las próximas 2 décadas fuera del 5%, en lugar de 2 o 3, entonces el $1,800,000 que David cree tener al retirarse, en realidad compraría lo mismo que $800,000 hoy. En otras palabras, perdería $1,000,000 de poder adquisitivo, y lo peor es que ni siquiera lo sabría. Su estado de cuenta seguiría mostrando $1,800,000, pero el juego habría cambiado debajo de sus pies. Si el dólar pierde, aunque sea parcialmente, su estatus de moneda de reserva mundial, entonces Estados Unidos tendría que ofrecer tasas de interés más altas para convencer a los inversionistas de comprar su deuda. Y tasas de interés más altas significan algo muy simple. Las valoraciones del mercado bursátil caerían. Durante décadas, el mercado estadounidense ha estado valorado bajo una suposición muy clara, que el gobierno de Estados Unidos puede pedir dinero prestado de forma barata para siempre. Pero si esa suposición deja de ser cierta, no estamos hablando de una simple corrección del 10 o 20%. Estamos hablando de una revaluación completa de todos los activos financieros en dólares. Y eso incluye los fondos de retiro. Recuerda a David, su fondo de fecha objetivo está diseñado para hacer algo automático. A medida que envejece, el fondo empieza a mover su dinero desde acciones hacia bonos del gobierno. Suena seguro, pero hay un problema matemático. Cuando las tasas de interés suben, el valor de los bonos baja. Eso no es una predicción. Es simplemente cómo funcionan los bonos. Así que el fondo de retiro que supuestamente debía proteger a David cuando se acercara a su jubilación, podría terminar siendo lo que más valor pierda. Ahora bien, para ser justos, este tipo de transiciones monetarias no ocurren de la noche a la mañana. A veces tardan años o incluso décadas. Pero aquí está el problema con los desastres que avanzan lentamente. Las personas no cambian su comportamiento hasta que ya es demasiado tarde. Es la misma psicología que ocurre con el cambio climático o con fumar. Sabes que es malo, pero no parece urgente hoy, así que no cambias nada. Y un día, el problema ya es demasiado grande y no puedes recuperar 20 años de decisiones acumuladas. Entonces la pregunta importante es, ¿qué podría hacer Estados Unidos para cambiar esta situación? En teoría tiene dos opciones. La primera opción sería arreglar los problemas estructurales, reducir el gasto público, aumentar impuestos, controlar la deuda y reconstruir la confianza en las instituciones. Pero eso requiere algo que hoy parece escaso: voluntad política. Y la voluntad política requiere aceptar dolor en el corto plazo para ganar estabilidad en el largo plazo. En una democracia donde los políticos piensan en la próxima elección, no en la próxima generación, eso es extremadamente difícil. Así que existe una segunda opción: cambiar las reglas del juego. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente extrañas. Existe la posibilidad de que Estados Unidos intente volver a algún tipo de moneda respaldada por activos, no necesariamente un patrón oro completo.
pero algo parecido. Por ejemplo, emitir bonos del tesoro respaldados parcialmente por reservas de oro. Una economista llamada Judy Shelton, que fue propuesta para la Reserva Federal durante la administración de Donald Trump, ha defendido públicamente esta idea. El argumento es simple. Si vuelves a respaldar el dólar con algo tangible, podrías restaurar la confianza global. Pero hay un problema enorme. Estados Unidos afirma tener aproximadamente 8,000 toneladas de oro en Fort Knox. A precios actuales, eso equivale a unos 630,000 millones de dólares. Suena como mucho dinero, hasta que recuerdas algo. La deuda nacional de Estados Unidos supera los 36 trillones de dólares. Incluso si todo ese oro fuera real y estuviera disponible, tendrías que revalorizar el oro a más de $4,000 por onza solo para cubrir una pequeña parte de la deuda. Y hay otra pregunta incómoda. Ese oro nunca ha sido auditado completamente. Si el oro no estuviera realmente allí, todo el plan se derrumbaría. Pero existe otra posibilidad, que el sistema monetario global se mueva hacia activos digitales. Por ejemplo, Bitcoin. Ya hay países que están acumulando Bitcoin como reserva estratégica. El Salvador lo convirtió en moneda de curso legal, y el gobierno de Estados Unidos posee una gran cantidad de Bitcoin confiscado en operaciones criminales. Imagina por un momento algo radical, que Estados Unidos anunciara una reserva estratégica de Bitcoin y comenzara a emitir bonos respaldados por Bitcoin. Eso legitimaría las criptomonedas de la noche a la mañana como un activo de reserva global. Pero incluso estas soluciones tienen un problema enorme. Requieren coordinación global. Estados Unidos ya no puede simplemente anunciar un nuevo sistema monetario y esperar que el resto del mundo lo siga. Después de la Segunda Guerra Mundial, eso funcionó, porque Europa estaba destruida y necesitaba dólares para reconstruirse. Pero hoy el mundo es diferente. China tiene la segunda economía más grande del planeta. La Unión Europea es un bloque comercial enorme. India está creciendo rápidamente. Estos países tienen opciones, y si no les gustan las nuevas reglas, simplemente construirán su propio sistema. Lo que nos lleva de nuevo a la metáfora del contrato de alquiler. Cuando el contrato termina, los inquilinos no están obligados a renovarlo. Simplemente pueden mudarse. Hay otra fuerza en el modelo de Ray Dalio de la que todavía no hemos hablado. Los eventos inesperados de la naturaleza, pandemias, desastres naturales, crisis que nadie puede predecir, pero que aceleran todo lo demás. Ya vimos un ejemplo claro. En el año 2020, el COVID detuvo la economía mundial. Los gobiernos tuvieron que imprimir trillones de dólares para mantener el sistema funcionando. Y muchos economistas creen que esa crisis aceleró el problema de la deuda mundial por varios años. La quinta fuerza es la tecnología. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, porque la inteligencia artificial podría ser la única fuerza deflacionaria lo suficientemente fuerte como para contrarrestar toda la inflación de la que hemos hablado. Si la inteligencia artificial puede reemplazar una gran parte de los trabajos, como algunos estudios del Fondo Monetario Internacional sugieren, entonces el costo de producir bienes y servicios podría bajar drásticamente. Eso podría aliviar parte de la presión inflacionaria, pero también crearía un problema enorme: desempleo masivo. Y el desempleo alimenta la inestabilidad social. ¿Ves cómo todas estas fuerzas se van acumulando unas sobre otras? Ahora imagina una escena un poco absurda. Imagina que eres el presidente de la Reserva Federal dentro de algunos años. Estás sentado en una sala llena de asesores. Uno de ellos dice: si subimos las tasas de interés, el mercado bursátil se desploma. Otro responde: si bajamos las tasas, la inflación se dispara. Un tercero dice: si no hacemos nada, el mercado de bonos entra en pánico. Y tú estás sentado ahí pensando: tal vez debí aceptar ese trabajo en una consultora privada. Ahora imagina otra escena. Eres el presidente de China. Has pasado 2 décadas construyendo una red comercial global, financiando proyectos de infraestructura, intentando crear un sistema comercial basado en el yuan. Y de repente Estados Unidos anuncia que el dólar estará respaldado por oro, o por Bitcoin, o por cualquier otro activo. Entonces tienes que tomar una decisión.
¿Aceptas las nuevas reglas? ¿O decides vender tus bonos del Tesoro estadounidense y provocar un terremoto en los mercados financieros? Es como jugar póker, pero con un croupier que puede cambiar las reglas a mitad de la partida. En algún momento, los jugadores simplemente dejan de jugar. Y aquí volvemos al punto principal del video. Lo que podría venir es peor que una recesión, porque una recesión es un ajuste dentro de un sistema que sigue funcionando. La demanda baja, las empresas despiden trabajadores, los precios caen, el Banco Central baja las tasas de interés y eventualmente la economía vuelve a crecer. Eso ha ocurrido muchas veces en la historia. Pero una transición monetaria es diferente. No es un reinicio del ciclo económico, es un cambio en las reglas del sistema completo. El sistema de medición cambia, las referencias cambian, y si todo tu plan financiero fue construido bajo las reglas antiguas, entonces tienes un problema. Ahora bien, ¿qué se puede hacer ante algo así? Voy a compartir 3 cosas que personalmente estoy haciendo. Primero, estoy diversificando fuera de activos que dependan completamente del dólar. Eso no significa vender todas las acciones. Significa mantener algo de oro, algo de activos reales. Y sí, una pequeña posición en Bitcoin. No porque esté seguro de que Bitcoin será el futuro del dinero, sino porque si existe incluso una pequeña probabilidad de que se convierta en parte del sistema financiero global, el potencial de crecimiento podría ser enorme. Segundo, estoy reduciendo mi exposición a bonos de largo plazo. En este momento son una apuesta peligrosa. Si las tasas de interés suben, pierdes dinero. Si la inflación se mantiene alta, también pierdes. Prefiero mantener instrumentos de corto plazo o incluso efectivo mientras haya más claridad. Y tercero, estoy invirtiendo en habilidades y negocios que no dependan de ninguna moneda específica, porque el valor de lo que sabes hacer, el valor de lo que puedes construir, no desaparece solo porque cambia el sistema monetario. Ahora bien, tal vez esté equivocado. Tal vez Estados Unidos encuentre una solución. Tal vez las grandes potencias lleguen a un acuerdo en alguna cumbre internacional y el dólar siga dominando durante otros 50 años. Es posible, pero los datos sugieren algo diferente. Y personalmente prefiero equivocarme por ser demasiado precavido que reaccionar demasiado tarde. Hay algo que muchas personas no entienden sobre las transiciones monetarias. Creen que ocurren como una película. Un día te despiertas, el dólar no vale nada, y todos estamos pagando con monedas de oro. Pero no funciona así. Las transiciones monetarias son lentas, son silenciosas, son una erosión constante. Es tu factura del supermercado subiendo un poco cada año. Es tu fondo de bonos rindiendo cada vez menos. Es la lenta realización de que el retiro que imaginabas no será el retiro que realmente tendrás. Y cuando finalmente te das cuenta, ya perdiste una década de crecimiento compuesto que nunca podrás recuperar. Ray Dalio lleva años hablando de esto. Su fondo de inversión, Bridgewater Associates, administra más de $100,000 millones. Estos no son inversionistas que toman decisiones por intuición. Ellos estudian datos históricos de más de 500 años de ciclos de imperios, y cada modelo que analizan sugiere algo incómodo. Estados Unidos ya pasó su punto máximo. Eso no significa colapso inmediato, significa transición. Y las transiciones son desordenadas. Sí, podríamos tener una recesión en los próximos años, pero la recesión sería solo el síntoma. La verdadera enfermedad sería un sistema monetario que ha estado funcionando con respiración artificial desde la crisis financiera de 2008. Un sistema sostenido por impresión de dinero y por un acuerdo colectivo de no admitir que algo fundamental se rompió. Hasta que un día, alguien lo admite. Tal vez sea un inversionista que decide no comprar bonos del gobierno si la inflación es mayor que el rendimiento. Tal vez sea un país que decide vender petróleo en otra moneda. O tal vez sea simplemente el resultado de miles de pequeñas decisiones individuales de personas que comienzan a perder confianza. Y cuando ese proceso empieza, es muy difícil detenerlo. Lo más irónico de todo esto es que quienes podrían salir más perjudicados son las personas que hicieron todo correctamente. Personas que trabajaron duro, que ahorraron dinero, que invirtieron disciplinadamente en fondos indexados,
que confiaron en que el sistema recompensaría la paciencia. Y durante décadas, ese sistema sí funcionó. Pero el sistema está cambiando, y si no cambias con él, podrías despertarte a los 65 años, con un número en una pantalla, que no compra lo que pensabas que iba a comprar. Después de más de una década manejando mi propio negocio, trabajando con contadores y con abogados fiscales, aprendí algo importante. El juego del dinero no se trata de ser el más inteligente. Se trata de entender qué juego estás jugando y cuándo cambian las reglas. La mayoría de las personas todavía están jugando el juego de los años 80. Inflación baja, dólar fuerte, bonos como refugio seguro, acciones que siempre suben con el tiempo. Pero ese juego probablemente terminó. El nuevo juego tiene reglas diferentes y todos estamos tratando de entenderlas al mismo tiempo. Durante décadas, la inversión pasiva creó más riqueza que casi cualquier otra estrategia. Pero invertir pasivamente hoy no significa ignorar lo que está pasando en el mundo. Significa entender las fuerzas macroeconómicas que están moviendo el tablero. Significa hacerse preguntas incómodas, como por ejemplo, ¿qué valor real tiene tu portafolio si cambia la forma en que se mide el dinero? Significa tener la honestidad intelectual de admitir que el mundo para el cual construiste tu plan financiero podría no ser el mundo en el que te vas a retirar. El contrato de alquiler está llegando a su fin. Los inquilinos están empezando a mudarse. Y si todavía estás sentado en el apartamento, asumiendo que todo seguirá igual, podría ser el último en salir cuando el propietario apague las luces. Nos vemos en el próximo video. En Estados Unidos, sin filtro.